¿Qué onda, familia Tech? Bienvenidos a Bros Tech and Solutions. Tecnología. Hoy su espacio de confianza para entender la tecnología sin que les suene la cabeza. Sin clavos en la cabeza. Exacto, sin clavos en la cabeza. De su compa de siempre listo para que nos echemos un clavado a un tema que seguro les ha dado vueltas si andan en el mundo del desarrollo de software, los microservicios en Java. Uy, esos microservicios. Mandar esos microservicios que luego los vemos y decimos, ay, no, qué miedo, no le entiendo mejor, me voy por un monolito. Sí, da miedito. Pero bueno, hoy vamos a desmenuzar un artículo súper completo de Marco Baylor en Dev Community que se llama Java Microservices, A Practical Guide. En inglés, fíjate. Sí, en inglés, pero no se me espanten. Aquí lo vamos a hacer bien fácil, bien en nuestro idioma. Como en españolito. Como si fuera un buen taco de canasta. Ándale así, bien sabroso. Este clavado de hoy tiene la misión de que entiendan qué son estos famosos microservicios en Java, cómo se arman y para qué sirven, sin que se me saturen con tanta cosa técnica. Queremos esos momentos de, ya entendí, como cuando entienden el chiste hasta que se los explican. Sí, porque luego te quedas así como, ¿what? Exacto. Bueno, sí, muchas veces se oye hablar de microservicios como si fueran la solución a todos los problemas. La Coca-Cola en el desierto. Ándale la Coca-Cola en el desierto. Cuando tienes sed. Ajá. Pero es bien importante entender cómo funcionan de verdad y cómo se aplican en la vida real, sobre todo si vienen trabajando con monolitos. Con los monolitos, los grandotes. Sí, los que ya conocemos y que nos caen bien. Que ya le tenemos cariño. Exacto, vamos a ver las ventajas, los retos y las diferentes maneras de entrarle al tema. Bueno, pues para empezar con el pie derecho, hablemos de ese monolito Java que menciona. Pues, Marco McGinnon, que están trabajando en un banco o en una empresa de esas de tecnología financiera. fintech. Una fintech, ándale, tienen una aplicación grandota como una torta ahogada, bien cargada. De esas que chorrean. Que chorrean y que dices, no manches, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y con de cebolla? Donde está todo el código para que funcione la app del celular, desde que checan si pusieron bien su nombre, hasta que ven si el cliente es medio sospechoso y hasta que le abren la cuenta todito en un solo paquete, un archivo .jar o .war. Como un mega tamal. Que el autor compara con un buen monolito de esos que aguantan vara. Sí, aguantadores. Y para que nos demos una idea del tamaño al principio, ese archivo único podría pesar entre 1 y 100 MB. Algo así como tranqui. Como para pasarlo por WeTransfer sin bronca. Sin bronca. Ajá. Piensen en una clase que se llame Bank Controller y que tenga todos esos métodos que mencionabas. Validate, Risk Check Open, Bank Account. Todo junto. Todo juntito. Sin separarse. Sin separarse. Que la antigüita. Pero ojo, como en la lucha libre, lo que empieza, chicos, luego se pone rudo. Se pone bueno. Imaginen que esa aplicación la andan picando muchos programadores, diferentes equipos, hasta el becario le mete su cuchara. El becario siempre ahí metiendo mano, ¿no? Y con las carreras, los pedidos que no quedan claros, pues ese archivo .jar o .war ya no pesa megas, ahora pesa gigas. Gigas, o sea, ya es un monstruo. Un monstruo de código. ¿Qué da miedo? Que da cosita mover, como cuando tienes que cargar un colchón king size, tú solo por las escaleras aquí. Cuando uno se pregunta cómo diablos le hacemos para que se haga más livianito. Claro, como lo partimos. Exacto. Y la pregunta es muy buena. Al principio ese monolito jala en una sola máquina virtual. Java un solo proceso en un servidor así, sin más. Sencillito. Entonces la idea que sale solita es, ¿y si agarramos ese servicio de Risk Check, que a lo mejor lo usan otras áreas o que no tiene tanto que ver con cómo funciona el banco en sí? Anda. Y lo sacamos, lo ponemos en otro lado que corra como su propio programa Java aparte. Qué buena idea. Y ahí es donde entran los que saben los microservicios. Cosas Java. A ver si entendí bien, ya no es un solo programa grandote, sino varios programitas que se pueden echar por separado. Y aquí el autor dice algo interesante, que no importa si el servicio tiene 5 clases o 1000, si se avienta solito, ya lo podemos decir, microservicio. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Lo importante es que funcione. Lo importante, dice Marco, es que estos microservicios necesitan hablarse entre ellos con los albañiles que se ponen de acuerdo para levantar la pared. Y si le echas más mezcla que si ya está. Que si ya le echamos la mesa. Exacto. Precisamente antes en el monolito, el Bank Controller le hablaba directamente al método Risk. Ajá, como si fuera una función normal. Ándale, como una llamada normal. Ahora ese método y todo el código que revisa los riesgos lo movimos a otro proyecto con su propio control de cambios y lo pusimos a correr lejos de la aplicación principal del banco. Entonces el Bank Controller ya no llama a una función dentro del mismo programa. Ahora tiene que mandarle un mensaje a ese nuevo microservicio de Risk Check que está corriendo en otro programa Java. En otro lado. Órale, ¿cómo le hacen para echarse el chismecito entre ellos? Marco nos platica de dos formas principales, una rapidita y otra más calmada. A ver, explícanos eso como si estuviéramos echando un cafecito con pan dulce.
Vale, con un cafecito y un pan dulce. Unas conchas. Unas conchas. La comunicación rapidita, la síncrona, es como cuando le hablas por teléfono a alguien. Yo marcas, esperas a que te contesten y te dan la información en ese momento en el mundo de los microservicios. Esto casi siempre se hace por medio de HTTP, que es como la base de la web, y servicios REST que regresan datos en formatos como JSON, que se parece a un diccionario, o XML, que es más como un árbol de etiquetas, como para guardar información. Ajá, pero ojo, hay otras opciones como protocol buffers de Google que son más eficientes para mandar información. Más moderno. Ándale, más moderno. Como cuando le preguntas al taquero si ya están listos tus tacos y espera la respuesta ahí mismo. Sí, sí, ahorita sale. Y cuando usamos este tipo de comunicación rapidita, La usamos cuando necesitamos una respuesta ahorita mismo en nuestro ejemplo de banco. Necesitamos saber si el cliente es de alto riesgo ¿Qué? antes de abrirle la cuenta. claro, no podemos esperar. No podemos dejar que abra la cuenta y luego ponernos a investigar si anda en malos pasos. Entonces, el Bank Controller le hace una llamada síncrona al microservicio de RiskCheck y espera la respuesta antes de seguir con el proceso. En caliente. En caliente. Ya quedó claro. Y la comunicación más calmada, la síncrona con más, ¿cómo es como mandar un mensaje por WhatsApp y no esperar a que te contesten de volado? Sí, o como mandar un correo. Un correo, Ajá, tú mandas el mensaje y el que lo recibe lo checa y lo procesa cuando puede. cuando puede. En microservicios, esto se hace usando sistemas de mensajería, como OMS o protocolos como AMQP. Estos sistemas son como oficinas de correos que se encargan de que los mensajes lleguen a su destino. Ah, como cuando compras algo por internet y luego te mandan la confirmación del pedido por correo. Exacto. No necesitas la confirmación justo en el momento en que le das clic al botón de pagar. No te quedas esperando. Se usa cuando no se necesita una respuesta al instante. Por ejemplo, después de que el cliente compra, podemos mandarle un mensaje al microservicio de facturación para que genere la factura sin que el cliente tenga que quedarse esperando al autor. Hasta nos enseñó un pedacito de código de Bank Controller usando un HTTP client, que es como un programa para hacer esas llamadas rapiditas por internet. Ya no es una simple llamada a una función dentro del mismo programa. Exactamente, ya se pone más interesante. Qué interesante. Pero ahora viene lo bueno, no cómo decidimos cómo cortar o armar esos microservicios, de qué tamaño deben ser esas piezas. Marco nos habla de la arquitectura de microservicios, Java. Así es, la verdad es que cada quien diseña sus proyectos de microservicios de diferentes maneras. Depende mucho si estás tratando de agarrar un monolito que ya existe y hacerlo microservicios, o si estás empezando un proyecto desde cero, lo que llaman un Greenfield Project, como si fuera un terreno baldío donde vas a construir todo nuevo. Empecemos por cuando quieres agarrar ese tamalote monolítico y hacerlo más manejable. ¿Por qué querrías hacer eso? Marco nos da 3 razones principales. La primera es que esos monolitos grandotes muchas veces son difíciles de mantener, de cambiar o de agregarles cosas nuevas. La segunda es que todos, desde los programadores hasta los jefes, quieren que las cosas sean más sencillas. Más fáciles de entender. Exacto. Y la tercera es que en proyectos que ya tienen tiempo, casi siempre, ya tienes una idea clara de las diferentes áreas o funciones de tu software. Como en nuestro banco tenemos bien identificado que está la onda de manejar las cuentas, la de revisar si los clientes son confiables, la de mandarles las facturas, etcétera. Entonces la idea es separar ese monolito siguiendo esas líneas, no un microservicio para las cuentas, otro para la revisión de riesgos, otro para las facturas del papel. Suena fácil. Suena muy bien en los dibujitos y diagramas, pero la realidad es más como tratar de desenredar audífonos que llevas meses en la bolsa. Se necesitan programadores que sepan mucho para hacerlo bien, porque una cosa es entender que sería bueno sacar el módulo de administración de cuentas del monolito, y otra cosa muy diferente es lograrlo sin que se te caiga todo el sistema. Uy, sí, como cuando quieres arreglar algo en tu coche, en tu cabeza. Todo se ve fácil, pero a la hora de agarrar la herramienta. Que te sobran piezas. Marco pone un ejemplo muy bueno. A veces los programadores hasta le sacan la vuelta a actualizar una librería viejísima como Hibernate por miedo acá que se descomponga algo. Imagínate ahora pedirles que saquen pedazos completos de ese código que ya tiene más años que Matusalén y con cosas que ya nadie entiende. Exacto, por eso el autor nos recuerda una frase muy sabia de un tal Simon Brown. A ver. Si la gente no puede construir monolitos bien, los microservicios no van a ayudar. Es como si quisieras correr un maratón sin siquiera haber aprendido a trotar primero. Qué buena onda esa analogía. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas un proyecto nuevecito desde cero? Ahí la cosa cambia. Ya no tienes ese código viejo que te estorba. Así es, ya no tienes la bronca del código que ya existía. Y los programadores quieren que las cosas se queden sencillas en el futuro. Pero aquí el reto es que al principio no está tan claro dónde empiezan y dónde terminan las diferentes partes de tu aplicación, como cuando estás planeando una fiesta y no sabes cuánta gente va a caer ni qué se les va a antojar de comer. Y eso lleva a diferentes maneras de armar los microservicios en proyectos nuevos.
Marco nos cuenta algunas y algunas suenan como si fueran de caricatura. Sí, lo primero que menciona es la arquitectura de microservicios técnicos. Y esta es la que debemos evitar a toda costa. Es como cuando en tu programa para escribir código tienes la opción de extraer función y la gente se emociona de más y empieza a separar hasta la cosa más insignificante. A ver, cuéntanos el chiste. Imagínate que tienes una clase que se llama User Service y que tiene un método para registrar a un usuario. Ese método agarra el correo electrónico del usuario y saca el nombre de usuario quitándole la arroba y todo lo que sigue usando una función que se llama substring. Pues la brillante idea de la arquitectura técnica sería crear un microservicio solo para hacer ese substring. Entonces, en lugar de usar la función directamente, tu User Service le haría una llamada por internet a ese microservicio para obtener el nombre de usuario. No me digas, eso es como ir hasta la panadería por una sola telera. O como pedir un Uber para cruzar la calle. Exacto. ¿Y cuál sería el motivo para hacer algo tan sin sentido? El autor dice que casi siempre es por falta de experiencia y por querer meter la idea de usar microservicios a fuerzas, aunque no sea lo más lógico. La recomendación es clarísima, no lo hagan. No lo haga. No. Queda más que claro. ¿Y cuál es la siguiente arquitectura que nos presenta, Marco? La siguiente es la arquitectura de microservicios orientada al flujo de trabajo. Aquí la idea es separar tus microservicios siguiendo los pasos de un proceso, de cómo se hacen las cosas. Nos da el ejemplo de un doctor en Alemania que tiene que procesar archivos XML con la información de sus pacientes para que lo pague el seguro. Hay pasos como revisar que el XML esté bien escrito, ver que la información tenga lógica, que un niño de 1 año no haya ido al dentista 3 veces con un ginecólogo en un día, agregarle más datos al XML, mandárselo al seguro y luego recibir una confirmación o un aviso si algo salió mal. Órale, si sigues todos esos pasos, terminas con un montón de microservicios, no como 6 nada más para procesar un archivo XML. Exacto, y aunque en el dibujo se vea bonito y cada microservicio haga algo específico, eso trae muchísimas preguntas sobre cómo hacerlo funcionar de verdad. ¿Necesitas poner a correr 6 programas diferentes o procesar un solo archivo? ¿Realmente trabajan por su cuenta? ¿Estos microservicios se pueden actualizar en diferentes momentos? ¿Qué pasa si el microservicio que revisa, si el XML está bien, se cae, sigue funcionando, todo lo menos comparten la misma base de datos? Un verdadero dolor de cabeza. Suena complicado. El doctor hasta nos dice que a menos que seas Netflix o Monzo, que tienen equipos de gente que se dedica solo a que todo funcione bien, mejor ni lo intentes. Es como querer hacer acrobacias en bicicletas sin saber andar bien primero. Tal cual la recomendación es que, aunque separar los microservicios por áreas de la empresa es buena idea, no hay que exagerar y dividir un solo proceso en pedacitos tan chiquitos como recibir el archivo, revisarlo y mandarlo. Y luego tenemos la arquitectura políglota orientada al equipo. ¿De qué se trata esa? Aquí la onda es dejar que cada equipo de programadores use el lenguaje de programación y la cantidad de microservicios que quieran para hacer su parte del trabajo, como si el equipo que revisa el XML quisiera usar Java, Ledra, el que ve si tiene lógica Haskell porque suena más a matemáticas, y el que lo manda al seguro Erlang porque es muy bueno para que aguante mucha carga. Suena divertido para los programadores, pero para la empresa debe ser un relajo. Y lo es, aunque a los programadores les parezca genial usar el lenguaje perfecto. Cada cosa, lo que las empresas realmente quieren es que las cosas sean más o menos iguales. Todos quieren que se usen los mismos lenguajes, librerías y herramientas para que otros programadores puedan darle mantenimiento a ese microservicio en Haskell cuando el que lo hizo se vaya a otro trabajo. Tiene mucha razón. El autor nos aconseja que si vamos a usar varios lenguajes, tratemos de que sean parecidos, por ejemplo, Kotlin y Java, que se entienden entre sí, en lugar de mezclar Java con lenguajes completamente diferentes. Exacto. Ahora platiquemos de cómo ponemos a trabajar y cómo probamos estos microservicios. Java, Marco, nos recuerda algo básico, un microservicio. Java sigue siendo un archivo .jar o .war. Sí. Y una de las grandes ventajas de Java es que, como dice el dicho, escribes una vez, corre donde sí, write once, run anywhere, gracias a la máquina virtual de Java JVM, que es como un motor que hace que los programas Java funcionen en diferentes computadoras. Correcto, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de herramientas como Docker. Docker es una plataforma que te permite empaquetar una aplicación y todo lo que necesita para funcionar como librerías o la configuración del sistema operativo en una unidad portátil llamada contenedor. Es como una cajita donde tienes todo listo para echar a andar tu programa en cualquier computadora que tenga Docker, aunque Java ya es portátil gracias a la JVM. Docker es muy útil para asegurarnos de que tengamos los mismos ambientes para probar y para cuando ya ponemos la aplicación a trabajar, y para hacer más fácil la instalación de aplicaciones complicadas que necesitan muchos otros servicios como una base de datos o un sistema para guardar información rápida. Como cuando instalas un juego con un solo archivo y ya trae todo lo necesario para que funcione. Entonces, en lugar de solo copiar el .jar, ahora hacemos una imagen
Docker la guardamos en un lugar especial y luego la ponemos a correr en nuestro servidor. Exacto. Y si tenemos muchos microservicios y queremos ponerlos a trabajar en varias computadoras, necesitamos herramientas para controlar ese montón de contenedores, lo que se conoce como orquestación de contenedores. Ahí entran Docker Swarms y Kubernetes. Kubernetes es una herramienta muy poderosa para manejar muchos contenedores y que se recuperen solo si algo falla. Pero el autor nos advierte que estas herramientas dependen mucho de archivos de configuración en un formato que se llama YAML, que a veces puede ser un dolor de cabeza por cómo se tienen que escribir las líneas. Ni me digas si has sufrido con esos archivos, Ian. Ahora, ¿cómo probamos que nuestros microservicios funcionan bien juntos? Porque probar cada uno por separado no es suficiente, ¿verdad? Correcto, necesitamos hacer pruebas donde veamos si todo el proceso funciona como debe ser. Hay varias formas de hacerlo. Una es tratar de poner a correr todos nuestros microservicios en nuestra computadora, si es que tenemos suficiente memoria. Otra es tratar de simular nuestro ambiente de Docker o Kubernetes en nuestra propia máquina. Y la tercera, que es lo que muchos equipos terminan haciendo, es tener un ambiente especial para probar dónde ponemos a trabajar nuestros microservicios para ver si todo está en orden. Además, seguramente necesitaremos tener funcionando otros servicios como los que manejan los mensajes o los servidores de correo para que nuestros microservicios puedan comunicarse bien. Todo un reto. La parte de pruebas ahora, Marco, también responde a algunas preguntas que la gente se ha seguido sobre los microservicios. Javas, empecemos por la resiliencia, cómo hacemos que nuestros microservicios sean fuertes y puedan seguir funcionando aunque algo falle. Ese es un punto clave. Cuando pasamos de llamar funciones dentro del mismo programa a hacer llamadas por Internet, ya sean rapiditas por HTTP o más calmadas por mensajería, la cosa se pone más complicada porque las llamadas por Internet no siempre funcionan. La red se puede caer un firewall, puede bloquear la comunicación, el servidor remoto puede estar muy ocupado. Entonces tenemos que pensar en cómo manejar esos posibles problemas. Por ejemplo, si nuestro servicio de facturación, Billing Service, le hace una llamada rapidita al servicio que genera las facturas y tarda mucho en responder o de plano no responde, ¿qué pasa? Exacto, podemos tener 3 resultados. La llamada funciona bien, la llamada tarda mucho o la llamada falla. Tenemos que estar listos para manejar esos errores. Y si es necesario intentar la llamada otra vez o mandarla a otra computadora que esté haciendo lo mismo. El autor menciona una librería popular que se llama Hystrix, que Netflix hizo para ayudar a pensar en qué hacer cuando las cosas tardan o fallan. ¿Y qué pasa con la comunicación más calmada? Si nuestro Billing Service manda un mensaje para que se genere una factura, ¿cómo nos aseguramos de que el mensaje llegue y se haga lo que se tiene que hacer? Ahí los posibles problemas son diferentes. Se entregó el mensaje y alguien lo recibió. Se entregó una sola vez o varias veces por error. Está bien configurado nuestro sistema de mensajería como RabbitMQ. Tenemos que usar mecanismos PointBack o confirmar que el mensaje llegó y se procesó para evitar que se haga lo mismo varias veces. Y es muy importante tener a alguien que sepa cómo configurar y mantener esos sistemas de mensajería, sobre todo si los usamos con varias computadoras trabajando juntas y con Docker. Ahora una pregunta que seguro muchos se hacen, ¿cuál es el mejor framework para hacer microservicios en Java? Seguro hay muchísimas opciones. Así es, tenemos opciones muy conocidas y usadas como Spring Boot, que hace muy fácil crear programas .jar que se ejecutan solos y ya traen un servidor web adentro, pero también han aparecido frameworks más nuevos como Quarkus, Micronotebook.x y Helidon, que se enfocan en que los programas empiezan a correr muy rápido y que usen pocos recursos inspirados en ideas como la programación reactiva, Kubernetes, una tecnología que se llama GraalDB. Suenan muy bien esos frameworks más ligeros, pero ¿cuál deberíamos elegir? El autor nos da un consejo interesante más allá de qué tan rápido prende los programas y cuánta memoria usan cuando no están haciendo nada. Lo más importante es que haya mucha información sobre el framework, buena documentación, una comunidad grande de gente que lo usa y sobre todo que nuestro equipo de programadores sepa cómo usarlo. Nos recuerda otra vez la frase de Simon Brown: si no podemos hacer monolitos que funcionen bien, difícilmente vamos a hacer microservicios que funcionen bien, no importa qué framework usemos. Mucha razón. ¿Y qué librerías nos recomienda para hacer esas llamadas rapiditas por Internet entre microservicios? A un nivel más técnico, casi siempre terminaremos usando la propia HTTP Client de Java si tenemos la versión 11 o más nueva Apache HTTP Client u OKHTP. Pero lo que se está usando mucho ahora es generar automáticamente el código para hacer esas llamadas por Internet. Y para eso nos recomienda que le echemos un ojo a un proyecto que se llama OpenFein. Y para mandar mensajes de forma más calmada, ¿cuáles son los sistemas más populares? Los más comunes son ActiveMQ, tanto la versión Classic como Artemis RabbitMQ y Kafka ActiveMQ y RabbitMQ son sistemas de mensajería tradicionales, con un servidor inteligente que se encarga de que los mensajes lleguen y unos programas que los reciben que son más sencillos. Kafka, por otro lado, es más como un registro de mensajes sencillo que necesita programas que lo reciben más inteligentes. El autor nos dice que
no nos dejemos llevar tanto por argumentos de que uno es más rápido que otro para proyectos normales, a menos que estemos manejando millones de mensajes por minuto como las empresas muy grandes de Internet. ¿Y qué librerías podemos usar para probar nuestros microservicios? Depende de las herramientas que estamos usando. Si usamos Spring, tenemos herramientas específicas para probar cosas hechas con Spring. También podemos usar Arquillian si estamos en el mundo de SNAU. El autor destaca Test Containers, que nos ayuda a levantar contenedores Docker fácilmente para nuestras pruebas locales o para ver si todo funciona bien junto, por ejemplo, con una base de datos Oracle para simular que un servidor de Internet responde de cierta forma, menciona WireMock. Y para probar la mensajería podemos usar versiones sencillas de ActiveMQ o RabbitMQ dentro de Docker y escribir pruebas con una librería que se llama Utility, dice él. Y claro, todas las herramientas que ya conocemos para probar código como Unitest, NG, Assert, J y Mockito sigan siendo útiles. Otra pregunta interesante es ¿cómo hacemos para que todos nuestros microservicios guarden sus registros de lo que están haciendo? Tener los logs regados por todos lados debe ser un caos. Totalmente, ya no tenemos un solo archivo para revisar qué pasó y varias soluciones. Una básica es tener programas que junten y organicen los logs de diferentes servidores, pero lo mejor es usar herramientas para guardar y buscar logs en un solo lugar, como Graylog o el LKStack, que incluye Elasticsearch Logstash y Kibana. ¿Y cómo le hacen nuestros microservicios para encontrarse si no vamos a estar escribiendo las direcciones de Internet directamente en los archivos de configuración, verdad? Claro que no pasaríamos de una configuración donde escribimos las direcciones directamente a usar un enfoque más dinámico usando servidores especiales en la nube y registros de servicios como Eureka o Zookeepers. Estos registros les dicen a los otros servicios dónde viven y con qué dirección de Internet, pero esto también agrega más complejidad como la necesidad de elegir un líder para ciertas tareas y cómo reemplazarlos si falla. Esto es un tema de cómo organizar los microservicios. También está el tema de la seguridad. ¿Cómo controlamos quién puede hacer qué en un mundo de microservicios? Otro tema grandísimo que merecería su propio programa. Las opciones van desde la autenticación básica con HTTPS hasta usar algo más complejo como OAuth 2 con nuestro propio servidor que controle quién tiene permiso para acceder a qué. Y para asegurarnos de que todos nuestros ambientes para desarrollar, para probar, para cuando ya está funcionando, sean iguales que hacemos. Aquí lo importante es usar Docker y Test Containers junto con programas para automatizar cosas como Ansible. La idea es tratar de que las cosas sean lo más sencillas posible. Y finalmente una no pregunta que seguro muchos programadores han sufrido las pesadillas de la indentación en YAML. Ahí sí, el autor se toma un momento para hablar de lo frustrante que puede ser configurar cosas con YAML desde herramientas sencillas como Ansible hasta algo más complicado como Kubernetes. ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a editar un archivo YAML solo para que las líneas estén escritas correctamente? Es verdad. Bueno, después de todas estas preguntas técnicas, Marco también nos habla de los retos de pensar en microservicios, esos problemas que van más allá del código. Así es, uno de ellos es que a veces el programa que ve el usuario el frontend necesita información de muchos microservicios diferentes en lugar de un solo lugar como antes. Pone un ejemplo muy bueno de un proyecto de microservicios para ver cómo están funcionando los hornos industriales en Europa. El microservicio que busca los hornos solo regresa los IDs. Pero si el frontend quiere mostrar más detalles como el tipo, el modelo o dónde están, tiene que hacer más llamadas a otros microservicios, es como ir al mercado y tener que ir a 10 puestos diferentes para comprar todo lo que necesitas para hacer una sopa. Exacto. Otro reto son las expectativas de los jefes. A veces se piensa que con microservicios podemos poner a trabajar a muchísimos programadores por separado y que al final juntar todo será muy fácil. Como si fueran piezas de Lego que se arman solas. Y otro punto importante es que piezas más pequeñas no significan piezas mejores. La calidad de cada microservicio puede seguir siendo mala si no se pueden hacer monolitos. Bien, difícilmente se van a hacer microservicios. Bien, también menciona que a veces a la gente no le interesa mucho o no sabe cómo hacer que sus servicios sean resistentes a fallos. También dice que piezas más pequeñas llevan a piezas más técnicas. Las historias de lo que tiene que hacer el software se vuelven más abstractas y alejadas de lo que realmente necesita el negocio. Pone un ejemplo de un microservicio llamado User State Change en un lenguaje llamado Erlang, sin que quede claro qué problema del negocio resuelve. Y finalmente piezas más pequeñas llevan a que entendamos menos si cada programador solo trabaja en un microservicio aislado. Es difícil entender cómo funciona todo el sistema y puede que nadie se sienta completamente responsable cuando algo falla. También está el tema de hablar con otros equipos y darle mantenimiento al sistema, que se vuelve más complicado en empresas grandes, con equipos en diferentes lugares, usando diferentes lenguajes y con diferentes horarios. En su conclusión, Marco nos dice que
no está en contra de los microservicios, sino que quiere que pensemos en las cosas que a veces se olvidan. Nos habla de encontrar un equilibrio entre tener un solo programa grande, pero bien organizado en partes, y tener muchos microservicios para proyectos nuevos. Esta sugiere empezar con un programa grande más sencillo, ya que los microservicios traen muchas complicaciones y se necesita un equipo de gente que sepa mucho de cómo hacer que todo funcione correctamente. Cita un tal Siva Prasad Reddy diciendo que es muy frustrante cuando el equipo pasa el 70% del tiempo peleándose con la tecnología y solo el 30% haciendo lo que realmente necesita el negocio. Y para terminar, nos deja una pregunta como las que hacen en las entrevistas de Google. Si tenemos un programa grande en Java y una base de datos corriendo en computadoras pequeñas, ¿cuántas conexiones a la base de datos debería abrir el programa grande? ¿Por qué? ¿Y cuántos usuarios al mismo tiempo podría aguantar aproximadamente? Nos invita a responder en los comentarios del artículo, una buena forma de dejarnos pensando. Bueno, con esa pregunta sí nos dejó pensando. Sí, una pregunta tramposa, de esas que te hacen dudar. Bueno, pues ya nos picó el cerebro con eso. Exacto. Oigan, familia Tech, pues esperamos que este clavado en la guía de microservicios, Java de Marco Baylor, les haya dado una idea más clara y aterrizada. Sin que se les haga bolas. Sin que se les haga bolas. Recuerden, la tecnología está para hacernos la vida más fácil, no para complicarla. Así que piensen bien qué necesitan antes de aventurarse al mundo de los microservicios. Analicen bien. Analicen bien. No se vayan a dar un tropezón. No se vayan a dar un tropezón. Si les quedó alguna duda o quieren que sigamos explorando este tema, désenos sus comentarios. Nos encanta saber qué piensan y qué temas les interesan para futuros clavados. Y si quieren saber más, les recomendamos buscar el artículo completo de Marco Baylor en Devi Community. Tiene muchísima información valiosa. Esto fue Brudas Tech en Solutions. Tecnología hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, familia Tech.